Ser podcast. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. Con el alma entera vamos persiguiendo sueños detrás de la pelota como valientes guerreros. Vamos a hablar de las inocentadas y las que no lo fueron, pero que por disparatadas pues no merecieron más que ser una broma. Estaba acordándome que Robson tuvo en el Newcastle dos delanteros, los dos 1,90 y pico, los dos negros, los dos con la cabeza rapada, que eran Sola Meobi y Carlton Cole. Y a Sola Meobi no le ponía, y en una entrevista le preguntaron: oye, ¿cuándo crees que Robson te pondrá? Dijo: bueno, cuando deje de llamarme Carlton. Para ti, una de las inocentadas que no lo fueron, pero que lo merecieron, fue, por ejemplo, el Tata Martino. Todo fue una gran inocentada, ¿no? Como que, por ejemplo, Tata Martino confundía a Xavi con Iniesta, ¿no? Hasta que un día Iniesta le paró un poco los pies y le dijo: oiga, señor, soy Andrés Iniesta, campeón del mundo, campeón de Europa, y usted lleva no sé cuántos días llamándome Xavi. Contagiados de fútbol estamos. Yo solo quiero jugar. Vamos a ir recuperando el pulso habitual del magazine. No, nosotros nunca confundiríamos a Galder con Rafa, ni tampoco a la dupla con el Rincón en la esquina. Bueno, nunca, esto me ha puesto aquí Sergio Castro, pero somos capaces, por supuesto, de confundir, y cosas peores también, porque aquí somos en teoría muy profesionales, tanto como ellos, las estrellas de esta sección, que vive con una mirada en el fútbol y otra pues en las cosas de la vida, y muchas veces lo que hacemos es mezclar las dos miradas. Rafa Cabeleira, muy buenas, feliz año. Muy buenas, feliz año. Te noto con la voz un poco tomada, Ángels. Sí, estoy un poco acatarrada, pero se me va a ir pasando, no te preocupes, no te preocupes. Galder Reguera, Egunon, feliz año. Egunon, feliz año, ¿qué tal? Oye, ¿qué me contáis de vuestro traspaso del 2025 a 2026? ¿Alguna cosa que se pueda contar, Cabeleira? No, que se pueda contar ni que no se pueda contar. La verdad es que ha sido bastante poco traumática para lo que ha sido otros años, ¿no? He recuperado rápido los kilos que había perdido en la previa o en los últimos días de 2025, o sea que entramos en 2026 con buen pie, con más peso. ¿Y tú, Galder? Pues entraba al año tranquila, la salida un poco así, porque me atraganté con un trozo de carne ahí cenando, fíjate, y pegué un susto familiar a todos, especialmente a mis hijos. Nada, fue un segundo, pero pero esos son momentos de pánico, ¿eh? Sí, nada, fue un par de segundos ahí que realmente tragué y no podía tragarme, se me quedó ahí y nos pegamos un buen susto. Menos mal que ahora tenemos redes sociales y todos hemos visto vídeos en estas fiestas de cómo se hace la maniobra Heimlich, ¿se llama Heimlich? Sí. Y más o menos sabríamos reaccionar, más o menos digo, yo probablemente mataría a Galder para intentar sacarle un trozo de carne. Aprovecharías el momento para rematarme. Pero queda la buena intención, ¿no? Por lo menos queda. Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, acabaría con Galder. Mira que lo de la dupla ya no va a ser, ¿eh? Que hay que pensar otro nombre. Bueno, después de las vacaciones de Navidad vamos a empezar como siempre con la Liga, los futbolistas que volvieron este fin de semana al trabajo en una nueva jornada que ponía el foco pues en dos grandes partidos. El primero, el derbi barcelonés, que medía el quinto, el Español contra el líder, el Barça, con un nombre propio. Ya lo fue antes del partido, pero es que este fin de semana se ha dado el caso de que el nombre que lo era en la previa lo ha sido también durante el partido. Joan García. Ojo al Español que vuelve a romper la línea Flick. Roberto supera dos. Estefan se cita con Joan García, le supera, pero Joan, ¿qué has hecho con esa mano en el suelo? Cuando ya estaba vencido, ha sacado una mano prodigiosa de nuevo. Pero Joan, ¿de dónde has venido? Pero Joan, una mano prodigiosa de tantas, porque es que sacó manos sin parar. Y por otro lado, el partido que medía en el Bernabéu ayer, al segundo, el Madrid frente al sexto, el Betis, que acabó pues desviando la mirada al canterano Gonzalo, autor de un hat-trick. Vamos a empezar, Rafa, por el protagonismo de Joan García, ya no solo por el partido ajeno, es decir, si tú ves el partido abstraído del contexto de que era el derbi, de la carrera incluso de Joan García, que venía del Español, que ahora juega en el Barça, el nivel de espectacularidad de las paradas, pero es que además con el contexto del aplomo que él puso, a pesar de que fue un partido evidentemente muy complejo para él.
Sí, yo ponía el ejemplo en Twitter, o hacía el tweet de que con los pitos se le estaba empezando a poner cara de Stoichkov, ¿no? Recordáis que Stoichkov siempre decía aquello, que a él le ponían mucho los pitos que los motivaban, y lo de Joan García nos dio un poco esa impresión, ¿no? Porque además era un partido muy difícil de gestionar ya desde la previa, ¿no? Seguramente se calentó más de lo que se deben de calentar estos partidos, porque después llegan los malos comportamientos de algunos aficionados y puede pasar lo que pasa. Pero para un chico tan joven y con esa carga emotiva que lleva el dejar tu equipo, volver a la que fue tu casa con el máximo rival y sacarse de la manga el partido que se sacó, me pareció soberbio. Decía ahora durante la retransmisión, repetía muchas veces Flaky lo de la mano de Joan García, y yo me acordé mucho de la mano que prometió Manolo González durante el verano, que se cortaría si Joan García se iba al Barça, ¿no? Pues yo muchas de esas paradas en Twitter también hice esa broma de decir, las está haciendo con la mano de Manolo González. Oye, te voy a hacer una pregunta para que luego replique Galder. Ajá. ¿Joan García selección? Hombre, yo creo que sí. He escuchado varios debates en los que uno de los argumentos que se ponen sobre la mesa en contra de que vaya Joan García es el supuesto ruido que habría si va, ¿no? Hombre, yo creo que ruido habrá si un portero de este nivel no va, ¿no? No me puedo imaginar que ahora mismo haya 3 porteros en España mejores que Joan García para ir a una cita como el Mundial, pero bueno, el seleccionador sabrá. Galder. Bueno, yo vi el partido jugando al Risk con mis hijos, que estaba mi hijo pequeño con un pijama de Superman, que fue como una imagen terrible de la actualidad. Y flipé, la verdad, hizo un partidazo enorme. Y fue espectacular, fuera de todo. Fue increíble. Más allá de las comparaciones con Unai, con Raya, es decir, con quien tú quieras. El partido objetivamente fue espectacular. Sí. Y luego lo de la portería de la selección, pues mira, yo creo que cuando vas a afrontar un mundial tienes que ir con gente que tenga experiencia y que no se ponga demasiado el foco en él, y todo esto para decir que yo es de Simón a muerte, claro, por supuesto, que sigue siendo un porterazo que a mí me parece de un nivel espectacular, a pesar de que, como todos los porteros, tiene sus días buenos y sus días malos. Y Galder, déjame preguntarte por el partido de ayer, el 5-1 del Madrid contra el Betis. ¿Esto tú crees? Es verdad que esto es muy difícil de pronosticar o de aventurar qué es lo que va a pasar, pero ¿tú crees que esto resuelve el debate sobre Xabi Alonso y el banquillo del Madrid? Pues mira, no lo sé, porque viendo el resultado y a ratos el partido, yo creo que el Madrid está mucho menos mal de lo que se le pinta. Pero después he leído reacciones, por ejemplo, de algunos periodistas que decían que tenía que haber apostado antes por Gonzalo, que incluso decía alguno que le retrataba con el poco peso que le da a la cantera, y recordaba las mágicas palabras de Van Gaal, de la interpretación siempre negativa, ¿no? Esa idea de que a veces entras en un espacio en el que hagas lo que hagas como entrenador, el contexto lo va a interpretar mal. Si pones al canterano bien, si no lo pones mal. Si mete goles el canterano es que demuestra que no has apostado por él, y si no los mete es que no has apostado por una estrella que lo tienes en el banquillo. Y yo creo que va a ser difícil que salga de esa barrena, a no ser que los resultados sean espectaculares. Es que es muy difícil el reto que le han puesto a Xabi Alonso, porque en realidad le piden que haga algo que al mismo tiempo es lo contrario de lo que le piden. Me explico. Cuando a ti te dan un equipo que tienes en la delantera a Vinicius, a Mbappé, a Rodrigo, a ese tipo de gente, en realidad te están dando el equipo hecho. No hay manera de mover eso. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejar a Vinicius en el banquillo o a Mbappé para poner a Gonzalo? A los 2 días tienes montada una auténtica guerra civil. Entonces, claro, puedes aprovechar estas pequeñas oportunidades que te dan las lesiones y cosas semejantes, pero si no, el equipo prácticamente está hecho desde el portero hasta el delantero. El entrenador no tiene mucho más que hacer con eso. Luego estaba pensando, escuchándonos a nosotros mismos, haciendo la tertulia de la... Es decir, ayer fue un partido en el que claramente el Madrid mereció la victoria, pero luego el partido del sábado del Barça, el Español hizo un partido extraordinario. Extraordinario. Y se sostuvo solo en Joan García y luego en la calidad que tienen, pues, Dani Olmo, Lewandowski, lo que tú quieras. Pero, ¿cómo de engañoso es el resultado? 0-2, pero que en realidad podría haber sido... Pues como siempre pasa en la vida, pero especialmente en el fútbol podría haber sido otro resultado. Oye, y Galder. No, y decía así que en la retórica del fútbol eso afecta, ¿no? Que al final parece que tienes que buscar justificaciones súper explicativas a situaciones que muchas veces dependen del bote de un balón. Totalmente. El partido del Barcelona fue eso. Sí. O sea, si el Español se podía haber puesto con 2-0 y ayer gana el Madrid, y hoy tenemos una interpretación completamente distinta a todo lo que se está diciendo. Eso iba. Sí. Bueno, pero a mí me ha valido el partido para poder meterme un poquito con mi amigo Carlos Marañón, al que he estado acosando 2 días
días y creo que hoy seguiré todavía, porque me toca escribir en el AS, además, seguro que le mandaré un pequeño recuerdo más. Bueno, a ver si eres tan valiente cuando acabe la semana, porque hay Supercopa de España que se va a jugar, ¿sí? Se va a jugar en Arabia. Se acabó en Lleida una noche memorable para el Barça, que ha pasado por encima del Madrid de Mbappé. Esto fue la final del año pasado, la goleada azulgrana al Madrid, el primer título de Flick, que venía de otra gran victoria en el Bernabéu por 0-4 en la Liga, pero eso fue hace un año, así que, si os parece, lo que vamos a hacer es una porra con el primer título oficial del año. En la primera semifinal, de hecho, la del miércoles, hay un derbi de la dupla, un Barça Athletic Club. A ver, Rafa. Me gusta mucho esto del derbi de la dupla, ¿Os imagináis? Sí, un derbi duplense. Instaurado esto. Yo creo que va a ganar el Athletic 2-0. Bueno, Galder. Sabes por qué lo hace, ¿no? Yo con el corazón diría que un 3-0 para el Atleti y con la cabeza 1-0 para el Atleti. Oye, y en el derbi que no es duplense, en el Atlético de Madrid-Real Madrid, ¿qué? 0-3 a favor del Real Madrid, clarísimo. Nada, gana el Atlético. Otro hat-trick de Gonzalo. Gana el Atlético y tenemos una final de padre e hijo. Bueno, la semana que viene lo comentáis ya con Ángels y eso. Bueno. Tengo una duda, sí, adelante. José Luis. Por Dime, ejemplo, Rafael. Imagínate que se cumple esto que acabo de decir de otro hat-trick de Gonzalo. ¿Vosotros creéis que habrá ruido porque Gonzalo vaya a la selección? No lo hay ya. Es que ruido, te iba a decir. Ruido me extraña que no lo haya ya. Ruido porque la gente vaya a la selección cuando no lo hay. No he leído todavía nada esta mañana de periódicos y tal, pero quizás sí ya ha empezado, ¿no? El run-run. Bueno, veremos que según cómo vuelva de la Supercopa, fíjate. Bueno, esta mañana, víspera de la llegada de Reyes, hemos pensado que más allá de comentar la actualidad, siempre hay un tema, ¿no? Entonces hemos pensado que el tema de hoy en la dupla estaría bien hablar de los fetiches, las colecciones que hacemos del mundo del fútbol, aquellas cosas que nos gustaría tener de un partido, un jugador, un equipo, un estadio, aquello que usted hubiera pedido, le hubiera gustado mucho que le trajeran los Reyes, un trozo de un estadio, una camiseta, una reliquia de lo que fuera. Para empezar, y en general, Galder, ¿sois muy de buscar, coleccionar, guardar fetiches que tengan que ver con una materia, con con una época gloriosa de un equipo o con un partido en concreto? Yo tengo mucho apego a las cosas en general, pero es curioso porque no tengo apego a las cosas por lo que son, sino por lo que me ayudan a recordar. Yo soy de los que sufren una mudanza porque me cuesta tirar una cuchara que me recuerda a la casa de la abuela, ¿sabes? La cuchara de latón ahí, ¿no? Y a mí con el fútbol me parece lo mismo. O sea, me sucede lo mismo. No tengo apego a... O sea, no tengo ni interés en camisetas, no sé, una de Maradona o una de Zidane, en absoluto. Pero sí tengo un montón de cositas que me recuerdan a momentos que he vivido en los estadios. ¿Tú, Rafa? Yo no tengo demasiado apego. Lo que sí tengo es una madre con mucho apego a las cosas que lo guarda todo. Entonces, de vez en cuando sí que hago estas cosas de irme a aquel cuarto donde mi madre guarda todas mis cosas y repasarlas y darme cuenta del poco apego que tengo por las cosas, ¿no? Porque las tengo súper mal cuidadas, los libros del colegio todos repintajeados, con pegatinas, bueno, un auténtico desastre. Galder, en tu caso, te preguntaba por lo deportivo, pero sé que este apego a las cosas las tienes más allá, también en lo literario, ¿no? Además del correo electrónico que te envió Juan Villoro, me parece, ¿no? Avalando tu primera novela, ¿qué dirías que es lo más especial que guardas o a lo que le tienes más cariño de todo lo que tienes? Pues mira, yo tenía una costumbre, he pedido muy pocos autógrafos a futbolistas porque me da mucha vergüenza, pero sí he pedido muchos a escritores cuando me gusta tener los libros firmados y los pedía dedicados. Yo tengo una gran colección de libros firmados y muy buenos. Y cuando nacieron mis hijos empecé a pedirlos para ellos. O sea, hubo un momento en el que decía, ya estoy colmado de autógrafos de escritores y dedicatorias, ¿por qué no pedirlos para los niños para que cuando crecieran algún día cojan ese libro de la librería y les evocara ese momento en el que el escritor se lo dedicó, o la escritora, y les recuerde que los libros los escriben personas? Tengo de Juan Villoro, de Belén Gopegui, de Héctor Abad Faciolince, un montón. Y tengo uno guardado con mucho cariño que es de Nick Hornby, de la Biblia de los futboleros, que es Fiebre en las gradas, que se la pedí para mi hijo mayor, Ollán, cuando era muy pequeñito, y le hice una dedicatoria que ponía For Ollán One Day, y a mí me pareció una dedicatoria preciosa. Ojalá algún día caiga en ese libro. ¿Tú eres muy fetichista, Cabeleira? Pues no excesivamente. Yo tengo como muy pocos recuerdos, por lo menos relacionados con el fútbol, realmente guardados.
Durante la previa esta semana preparando os había dicho que tenía una foto con Javier Maté, que me gustaba mucho, el mítico portero del Celta, pero de repente he recordado que hay una con una historia mejor que esa. Hace unos años en un Rock in Rio en Lisboa, estando muy, muy, muy gordo y probablemente un poco bebido porque iba sin camiseta ni nada, iba a lo loco con gafas de sol, vi a una presentadora de televisión entrevistando a Peter Schmeichel en directo. Entonces no se me ocurrió otra cosa que colarme allí y uno de mis amigos me sacó una fotografía abrazadísimo a Peter Schmeichel, que no sabía ni por dónde le había entrado el delantero. Y esa foto, ese amigo mío que me la sacó, durante 15 años a lo mejor se negó a dármela. Yo discutía con él que yo era el protagonista de la foto, él discutía que la foto era suya en propiedad, hasta que un año, hace 2, 3, 4, 5 años, no recuerdo bien, apareció en mi casa el día de mi cumpleaños con la foto enmarcada y me la regaló, y yo que le tengo bastante cariño, creo que es lo más parecido a un fetiche que puedo tener, es esa foto. Oye, hablando de fotos, ¿la que tienes de Valdano en tu despacho, Galder, es un fetiche? Sí, absolutamente. Yo en el despacho tengo dos cosas. Tengo una serigrafía de Eduardo Galeano con el texto sobre el gol, que es un orgasmo, y dedicada, con un cerdito dibujado, que era el código que él tenía para diferenciar los autógrafos de las dedicatorias que las daba con cariño. Y luego tengo una foto de Valdano cuando marca el gol en el Estadio Azteca, con una dedicatoria preciosa. Y esa foto tiene una historia porque nosotros organizamos un festival de cine y solemos traer pues, a determinadas estrellas que protagonizan películas. Pasó pues, John Robertson, Ardiles, Samara, Ashley Dixon, Andy Townsend, un montón de gente. Y había unos chicos que a la salida del cine siempre iban con fotografías muy bien impresas a pedir sus autógrafos. Y un día a uno de ellos le comenté, joder, que qué bonito, ¿no? Y qué envidia. Y a partir de ese día empezaron a traer para mí. Entonces ahí ya me daba menos vergüenza pedirles una dedicatoria, y le pedí así una a Valdano, una foto súper bien impresa, y me hizo una dedicatoria que la tengo ahí delante para verla siempre que estoy escribiendo, para tener esa imagen. Oye, Rafa, ¿y tú por qué dices que los balones Mi Casa vendrían a ser el fetiche más universal para varias generaciones? Porque no dejo de sorprenderme la cantidad de veces que gente en redes sociales saca una fotografía y empieza a evocar los recuerdos que le provoca ese balón, ¿no? A mí ese balón solo me provoca pesadillas, pero auténticas pesadillas, porque yo creo que era prácticamente si no un arma de fuego, un arma blanca, ¿no? Era absolutamente terrible, y en cambio es algo que por lo que veo en redes sociales genera muchísima nostalgia a la gente, ¿no? El único balón, el balón de verdad, el balón de nuestra infancia, que yo digo, ¿habría padres tan cabrones, tantos padres tan cabrones para regalarle eso a sus hijos? Pues probablemente sí lo sabía. Probablemente no ha jugado con eso. Y probablemente no ha jugado. Porque, madre mía. Es verdad. Sí. Y luego, con los productos que daban los periódicos deportivos, ¿qué problema tenías? Bueno, tenía el problema de tener un primo demasiado pequeño, demasiado guapo y demasiado querido por mi padre, ¿no? Que optaba entre su hijo y su sobrino, siempre optaba por regalarle todo a su sobrino, hasta que yo un día me planté delante de mi madre, que es con quien hay que hablar de estas cosas, y le pregunté si papá no me quería. Y mi madre me dijo que sí, que papá te quiere, y a partir de entonces lo que hizo mi padre fue, en vez de comprar un ejemplar de Sport, comprar 2 para conseguir 2 regalos y así tener contentos a los dos, al niño de sus ojos y a su hijo biológico. Galder, claro, tú trabajas en la Fundación Athletic Club de Bilbao, sí. Y claro, tú tienes a mano, o sea, por tu experiencia, y por tu propio trabajo, tienes a mano a muchos jugadores. ¿Nunca te tienta esta tentación del, no sé, pues las mismas fotografías, ¿no? Tú mismo lo decías, o no sé, que lo tienes muy a mano como para tenerle el despacho y la casa todavía más llena de objetos? Sí, pero yo creo que es más bonito las experiencias que los objetos. Es que en general, además yo creo que cuando tratas con futbolistas, pues ese tipo de cosas tienes que dejarlas un poco al margen, ¿no? Me pasó, por ejemplo, que una vez en un viaje que hice con el primer equipo a Madrid, coincidí con un amigo allí en Madrid que su hijo estaba pasando un mal momento y tenía el cromo de Iñaki Williams, y me dijo, oye, ¿me lo puedes conseguir que me lo firme? Le dije, claro que sí. Y entonces luego le pedí a Iñaki que me lo firme, lo firmó el cromo, y a la mañana siguiente lo dejé en la entrada de casa para mandárselo por correo a mi amigo, y se despertó mi hijo pequeño y dijo, ¡ay, está! ¡Muchas gracias! Ay, pobre. Y le tuve que decir que no era para él. Wow. Entonces, vaya golpe de realidad, ¿eh? ¡Qué dura! Sí, qué duro. Intento educarles también en eso. Es decir, si estás con Iñaki, disfruta de Iñaki, no le pidas cosas. No me gustan nada las imágenes esas. Y sí, es verdad que hay veces que te da cosa como, sobre todo por los pequeños, que les haría mucha ilusión y así, pero no, intento evitarlo. Oye, tengo un minuto, pero sí me gustaría que me dijerais cuál es vuestro, si lo tenéis, o quién pensáis que es un buen futbolista fetiche. Rafa.
Ahora mismo en el Barça yo tengo 2 futbolistas fetiches que son Eric García y Ferran Torres. 2 futbolistas muy discutidos desde su llegada, a los que yo les cogí esa especie de cariño especial de esperanza, de decir estos chicos van hacia arriba, y se han convertido, ya ves en lo que se han convertido, prácticamente en pilares. Así yo los sigo considerando fetiches. ¿Y tú, Galder? Yo en el Atleti ahora mismo, Dani Vivian e Iñaki Williams, me parece como una pareja de película, además, ¿sabes? De estas de policías buenos, que el díscolo y el formado y así, sí. Y luego a Iñaki Williams, admiración total. Sí, admiración total, pero el cromo no fue para tu pobre chaval. Pero bueno, oye, es verdad que tiene las experiencias y tiene la ocasión de disfrutarlas, Menuda lección de vida. Menuda lección, ¿eh? Si tú con toda la ilusión ves el cromo de Iñaki y dices, ¡por fin! Y resulta que viene tu padre y te dice, no, hijo, no. Pues que igual que hay padres que compran 2 Sports, igual tienes que comprar 2 cromos, Galder. Sí, eso es, hay que compensarlo. Antes de que el niño pregunte, mamá, ¿por qué no me quiere Eso papá? es. Y tenga que comprar 2 veces Mundo Deportivo. Bueno, Rafa, Galder, que ha sido un gusto. Os escucho ya la semana que viene. Un placer, chicos, Fin de Vico. semana y ya veremos qué tal la Supercopa. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.